Buscamos en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 19. Vamos a empezar leyendo nada más los primeros dos versículos. Apocalipsis 19, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Con la sexta visión del libro de Apocalipsis, que como ya sabemos se compone de los capítulos 17 al 19, el Señor le ha empezado a mostrar a Juan y a todos estos creyentes en el primer siglo en Asia Menor el principio del fin. El Señor Jesucristo le ha mostrado a Juan por medio de diversas visiones la historia de la humanidad, enfocándose principalmente en el tiempo entre su primera y su segunda venida. Y uno de los propósitos del Señor era mostrarle a estos hermanos cuáles eran sus verdaderos enemigos. Como le dijo Pablo a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, estos cristianos en Asia Menor debían entender que sus verdaderos enemigos no eran los romanos, no era César, no eran los judíos que pasaban acusándolos a ellos con el imperio romano. Ni siquiera los falsos maestros que estaban acechando muchas de sus iglesias. Sus enemigos eran, como le dijo Pablo a los Efesios, contra principados, contra potestades. Esa era su lucha. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fue por eso que a partir del capítulo 12 de la segunda mitad del libro de Apocalipsis, el Señor le revela a estos hermanos primero al gran dragón, a la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Él era su principal enemigo. Pero también el Señor quería que ellos entendieran que Satanás tenía dos compinches. La bestia que subió del mar, aquella que servía como el brazo opresor de Satanás para oprimir por la fuerza a los hombres, especialmente aquellos que profesaban la fe cristiana, y también la bestia que subió de la tierra. El falso profeta, la falsa religión que engaña y seduce a los hombres. ¿Para qué? Para que le entreguen su corazón a la primera bestia, para que la adoren a ella. Sin embargo, estos hermanos tampoco podían olvidar a su otro enemigo, Babilonia. Este mundo secular, este mundo malo que vive apartado de Dios, que vive fabricando ídolos para los hombres, para que ellos se rindan ante ellos. Este mundo malo que aleja a los hombres del Creador, que se sienta, como sabemos ya, sobre los hombres, ordenándoles a ellos su adoración, adorarle a ella. Un mundo que está siendo gobernado por Satanás y que está siendo utilizado por él para hacerle la guerra a la iglesia del Señor. Estos cuatro eran sus verdaderos enemigos. Pero lo que ellos también debían entender es que muchísimo más poderoso que estos cuatro individuos, por así decirlo, era el Señor. Ellos debían entender que todo lo que estaba pasando en sus vidas, que todos esos sufrimientos, que todas esas tribulaciones, que esa hambre, que esos padecimientos estaban en control de aquel que está sentado en su trono, su Dios. Es Él quien verdaderamente gobierna el universo entero. Y es Él quien está guiando todas las cosas para manifestar la grandeza de su gloria. Lo está haciendo llevando la historia del mundo hacia su fin. Es lo que Dios está haciendo. Guiándolo todo hasta que el día final en donde Él destruirá por completo a los enemigos suyos y a los de su pueblo, la iglesia. Y es aquí en esta sexta visión en donde se nos empieza a describir este evento final. Esta es la descripción de lo que ocurrirá con la segunda venida de Cristo, cuando se abra el séptimo sello, cuando se toque la séptima trompeta, cuando se derrame la séptima copa de la ira de Dios sobre el mundo. Como sabemos,
Este evento traerá principalmente o primeramente la destrucción de Babilonia. Eso es lo primero que será destruido por el Señor en su segunda venida. Un evento que ya vimos, se nos describió en el capítulo 17 y 18, y que, como sabemos, traerá el lamento de los incrédulos. Pero un evento que trajo también las alabanzas a Dios de parte de su pueblo, la iglesia, tanto en el cielo como en la iglesia. Y las alabanzas también de los ángeles de Dios. Cuando Cristo vuelva, cuando Cristo destruya Babilonia, el mundo entero escuchará esta alabanza. Aleluya. Salvación y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Ahora, en la segunda mitad del capítulo 19, se nos va a describir la destrucción de los otros dos enemigos de Dios y de su pueblo, la iglesia. La bestia y el falso profeta. Y con ellos se nos va a describir la destrucción también de todos los incrédulos. De aquellos hombres rebeldes que portaban la marca de la bestia en su frente y en su mano derecha. Y para describirnos este evento final, el Señor le describe a Juan primeramente, o se describe a sí mismo primeramente con Juan. Y luego describe la batalla final. Esos serán los dos puntos del sermón: la descripción del Señor Jesucristo primero y después la descripción de la batalla final. Veamos entonces el primer punto del sermón, la descripción del Señor Jesucristo, y leamos a partir del versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Juan entonces procede a ver ahora el cielo abierto. Ya no es, como vimos en el capítulo 4, una mera puerta abierta en el cielo. No, ahora es todo el cielo abierto a los ojos de Juan. ¿Y por qué ahora se le abre el cielo a Juan? Bueno, para revelarle la visión de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es único, digno de la alabanza de nosotros, su pueblo. Juan iba a ver ahora al león de la tribu de Judá, la raíz de David, al poderoso y victorioso guerrero de Dios. Porque no cabe duda que a quien Juan describe en estos versículos es al Señor Jesucristo. Y notemos primero en dónde lo ve Juan. Juan lo ve, dice, en el cielo. Fue de ahí de donde vino el Señor Jesucristo a la tierra hace más de 2000 años. Es ahí en donde Él se encuentra en el presente, y es de ahí de donde Él vendrá una segunda vez. Como el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De nuevo, es ahí en el cielo en donde el Señor Jesucristo se encuentra ahora en el presente, gobernando todo el universo. Y será de ahí donde Él vendrá también. Recordemos el capítulo 12. Él está ahí ahora en el presente. ¿Por qué? Porque Él fue arrebatado para Dios y para su trono. Él está ahí gobernando. Y de ahí volverá a la tierra una segunda vez. Pero también Juan lo ve montado sobre un caballo blanco. Es decir, no solo está en el cielo, sino que también está montado sobre un caballo blanco. Y esto no es otra cosa más que un caballo de guerra. Un caballo digno para un rey, para un guerrero. Este ya no es el pollino del Redentor. Es el caballo del guerrero divino. En este día, en el día final, ya no van a haber más oportunidades para el arrepentimiento. Cristo no va a volver humildemente sobre un pollino, sino que lo hará montado sobre un caballo como un guerrero dispuesto a destruir a todos sus enemigos. Y eso es lo que ese caballo blanco representa.
Y esa es la primera respuesta a la pregunta de los niños. Ese caballo representa que Jesús volverá como un guerrero para destruir a sus enemigos. Segundo, Juan no solo describe la localización del Señor, sino que también describe algunos de sus atributos. Con justicia, dice Juan al final del versículo 11, juzga y pelea. Es decir, Él es justo. El Señor Jesucristo es justo. Y así como Él es justo, así como en Él no hay maldad, así como en Él no hay mentira ni engaño, así mismo juzga a los hombres. Así mismo juzgará a Babilonia y así mismo juzgará al falso profeta y a la bestia también. Porque como escuchamos cantar en la iglesia en Apocalipsis capítulo 15, justos y verdaderos son sus caminos. Él es justo y con esa justicia perfecta juzgará a sus enemigos. Pero no solo juzga con justicia, sino que también pelea con justicia. Si una vez hubo una guerra santa, dijo Osborne, es esta. Esta es la guerra santa del Señor. En aquel día el Señor le pagará a sus enemigos con justicia. Les dará a ellos exactamente lo que ellos merecen por sus pecados en contra de Él y en contra del Creador. A como ellos hicieron, como ya sabemos, tanto se les dará de tormento y llanto de nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Pero además el Señor es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo ve, que todo lo sabe. Sus ojos, dijo Juan, eran como llama de fuego. La misma descripción que se hizo del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1. Y como vimos cuando estudiamos ese pasaje, lo que esa ilustración de ojos como llama de fuego nos están enseñando es que el Señor Jesucristo es omnisciente. Sus ojos son como llama de fuego, penetrantes, capaces de verlo todo, hasta lo que está oculto en los corazones de los hombres. Es la respuesta a la segunda pregunta de los niños. Eso es lo que significa esos ojos como llama de fuego. No hay nada que esté oculto a los ojos del Señor. Usted puede estar en su cuarto todo apagado, creyendo que nadie lo ve, pero hay uno que lo ve todo, el Señor Jesucristo. Por eso es que Él puede juzgar con justicia, porque no hay nada ni nadie que escape a los ojos del Señor. Los hombres podrán engañar a los hombres. Es más, muchos hombres podrán engañar a pastores y a cristianos diciendo que ellos son cristianos, pero el Señor Jesucristo realmente sabe si usted le ha entregado su vida al mundo, si usted está viviendo en lo secreto como el mundo. Usted el domingo vive como cristiano, pero de lunes a sábado vive como el mundo. El Señor lo sabe, a Él no lo puede engañar. Además, Él es soberano, dice. Había en su cabeza, dice, muchas diademas, literalmente muchas coronas. Recordemos que tanto el dragón como la bestia tenían coronas también. El dragón tiene 7 coronas, una sobre cada una de sus cabezas. La bestia tiene 10 coronas, uno sobre cada uno de sus cuernos. 10 cuernos tiene. Y esas coronas sobre el dragón y la bestia representan ese supuesto poder que ellos tienen en el mundo. Pero Cristo no tiene 7 ni 10, Él tiene muchas coronas. ¿Por qué? Porque si hay un verdadero rey sobre el universo, es nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que estos hermanos debían recordar. Sí, Satanás tenía su trono en la ciudad de Pérgamo, como le dijo Pablo a esa iglesia. Pero quien gobierna el universo no es Satanás, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Juan lo ve con muchas coronas, porque Él es el soberano del universo. Y no solo eso, Juan también describe la trascendencia del Señor. Este es otro atributo de nuestro Señor Jesucristo, su trascendencia. En teología, cuando nosotros hablamos de la trascendencia del Señor, nos estamos refiriendo en palabras sencillas a la grandeza del Señor por encima de todo lo demás. Estamos diciendo que Él está totalmente separado de su creación en cuanto a dignidad, en cuanto a valor, en cuanto a importancia. Él está por encima de todo. Él es trascendente. Y ese atributo lo vemos descrito en el versículo 12. En ese nombre que Él tiene. Y tenía un nombre escrito, dice Juan, que ninguno conocía sino Él mismo. En la antigüedad,
El nombre de alguien era la representación de su carácter. Isaac, por ejemplo, le puso a su segundo hijo Jacob, que significa engañador. ¿Por qué? Porque ese nombre reflejaba perfectamente lo que era Jacob, un engañador, un burlador. Con el que Jesús tenga un nombre que ninguno conoce, sino solo Él, nos dice que las profundidades de la deidad y la grandeza de Cristo están mucho más allá de nuestro alcance. De nuevo, como Dios, nuestro Señor Jesucristo es trascendente. Es imposible y será imposible para nosotros llegar a conocer perfectamente la infinita grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Pasarán 10 eternidades y ni aún así podremos llegar a conocer las profundidades de la grandeza de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es trascendente. Tercero, Juan nos describe las vestiduras del Señor. Y nos dice en el versículo 13 que sus ropas estaban teñidas en sangre. Ahora, algunos comentaristas piensan que esta sangre representa el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario por su pueblo. Piensan que esta sangre le debía recordar a estos creyentes en el primer siglo y a nosotros el día de hoy lo que Cristo hizo en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, yo creo, como otros comentaristas, que esta interpretación es equivocada. Y lo creo por lo que leemos o la relación que tiene Isaías 63 con Apocalipsis 19. Un capítulo en Isaías 63 que nos habla acerca del día de la venganza de Jehová. Ese es el día que se nos está presentando aquí en Apocalipsis capítulo 19. Y escuchen lo que dice Isaías 63 del versículo 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. La sangre con la que está teñida entonces la ropa del Señor en esta visión representa entonces la sangre de sus enemigos. No es la sangre suya propia derramada en la cruz del Calvario por su pueblo. Esta sangre representa la destrucción que el Señor traerá sobre todos sus enemigos en el día final, en el día de su venganza. Cuando Él pise a los incrédulos como se pisan uvas en un lagar por su pecado en contra de Él. Mis hermanos, a Juan se le está diciendo que el Jehová de Isaías 63 es el Señor Jesucristo. Eso es lo que está siendo mostrado al apóstol Juan y a estos hermanos. Cuarto, Juan también describe algunos de los nombres del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los nombres, niños? Bueno, el primero dice el versículo 11, fiel y verdadero. Un nombre que ilustra el carácter de nuestro Señor a la perfección. Él no solo es el testigo fiel, como se nos dijo en Apocalipsis capítulo 1, sino que Él es fiel en todo, en lo que dice, en lo que hace. El Señor Jesucristo es fiel y también es verdadero. ¿Por qué? Porque en Él no hay mentira. Solamente hay verdad. Cuando Él dice que Él castigará a los rebeldes, cuando Él dice que castigará a los que dicen ser cristianos pero se han comprometido con el mundo, y cuando Él dice que recompensará a los que perseveren en la fe hasta el final, podemos estar seguros de que así será. ¿Por qué? Porque Él es fiel y verdadero. También Juan dice en el versículo 13 que su nombre es el Verbo de Dios. Y esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento en donde se usa ese nombre para el Señor Jesucristo. En Juan 1, Juan dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Con ese nombre, el Verbo de Dios, lo que se nos está diciendo es, como dijo Smalling,
que Jesús es la expresión completa o perfecta de la voluntad divina. Dios planeó algo en la eternidad y lo llevó a cabo por medio de su verbo, de su palabra, de su Hijo Jesucristo. Por eso es que Él es el verbo de Dios. Él es la expresión completa de la voluntad divina. Y el último nombre que se nos describe lo tenemos en el versículo 16. Rey de reyes y Señor de señores. Nombre que es visto por Juan, dice, en su vestidura y en su muslo. Y muy probablemente lo que el griego quiere expresar es que fue visto sobre la vestidura que estaba cubriendo el muslo del Señor Jesucristo. Y lo que nos quiere dar a entender es, de nuevo, la soberanía de nuestro Señor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Sí, César era el emperador romano, Satanás era el príncipe de este mundo, pero el Rey del universo es el Señor Jesucristo. Y es lo que este nombre representa. César, que le ordenaba a sus súbditos, llámenme Señor, curios. Que le ordenaba a los cristianos, digan que yo soy curios. Pero ¿qué decían los cristianos? No, Jesús es curios, Jesús es el Señor. Él es el amo y el dueño de todas las cosas. Y por eso es que ese nombre estaba escrito sobre su muslo, porque el muslo representa poder. Es lo que se nos está dando a entender con ese nombre. Ahora, esto mismo lo dijo Moisés de Jehová en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 10:17, Moisés dijo, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Lo mismo que vio Juan escrito en el muslo del Señor Jesucristo. Y finalmente Juan describe también las acciones del Señor Jesucristo en el día final. Y la primera de ellas es la de servir como el capitán o el líder de los ejércitos del cielo. Versículo 14. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. El Señor entonces se le presenta a Juan aquí como se le presentó a Josué en Josué capítulo 5, como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Juan está viendo aquí el día final, el día de la venganza del Señor. Y lo que está viendo a Jesús hacer es liderar, capitanear, por así decirlo, a su ejército. ¿Para qué? Para venir a la batalla final. Ahora, ¿quiénes son estos ejércitos celestiales? Bueno, en parte son ángeles. Recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 24 que Él vendrá una segunda vez en las nubes del cielo y enviará a sus ángeles al mundo. Pero también estos ejércitos celestiales tienen que ser creyentes. Leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 3 al final. Creyentes que han muerto antes de la segunda venida de Cristo y están con Él y ellos están preparados también para la batalla. Ellos son parte de este ejército. En Apocalipsis 17, recordemos que cuando Jesús destruye Babilonia, ¿quiénes están con Él? ¿Cómo es su nombre? Llamados, elegidos y fieles. ¿Quiénes son esos? Los creyentes. Ellos están con Cristo cuando Él viene a destruir a Babilonia. Bueno, en parte también son creyentes. Además, inmediatamente antes del versículo 14 ya se nos ha descrito una gran multitud. ¿Y cómo está vestida? Versículo 8. De lino fino, limpio y resplandeciente, como las ropas de estos ejércitos celestiales. Entonces Juan ve al Señor comandando a su ejército que está compuesto por ángeles y creyentes. Ahora, niños, está la respuesta a la cuarta pregunta. La otra acción que Juan ve hacer al Señor Jesucristo es la de juzgar a sus enemigos. De su boca, dice el versículo 15, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá, literalmente las pastoreará con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. De su boca sale, como vio Juan también en el capítulo 1, una espada. ¿Para qué sirve la espada? Para herir. ¿Para herir a quién? A sus enemigos. Enemigos que ahora ya casi se nos van a presentar aquí. Pero lo que debemos entender es que el Señor le muestra a Juan lo que fue profetizado de Él en el Antiguo Testamento. Él vendrá una segunda vez, se nos dice en el Antiguo Testamento, a la tierra a juzgar a sus enemigos. En Isaías 11:4, por ejemplo, leemos esto del Mesías. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío.
Lo mismo describe Juan aquí del Señor. En el Salmo 12 nos dice lo siguiente acerca del Mesías: quebrantará con vara de hierro a quienes, a las naciones rebeldes, a los reyes de la tierra que se iban a levantar contra él. También se nos dice: como vasija de alfarero los desmenuzarás. Lo mismo que dice Juan aquí en Apocalipsis 19:15. Y finalmente el otro pasaje en el que se profetizó lo que el Mesías haría en su segunda venida, lo leemos en Isaías 63. Él pisará a sus enemigos en el lagar de la ira y el furor del Dios Todopoderoso. Él va a destruir a todos sus enemigos. Tal visión del Señor Jesucristo, mis hermanos, debía despertar la adoración de parte de todos estos creyentes que estaban escuchando este libro leído en sus iglesias, así como la nuestra. Nosotros escuchamos la grandeza del Señor Jesucristo y debe despertar en nosotros los creyentes la adoración. Debe llevarnos a nosotros a adorarle a Él, a amarle a Él, a vivir para Él. Pero también, tal visión del Señor Jesucristo debería despertar el terror de los incrédulos. Debería despertar el terror de todos aquellos que en estas iglesias estaban ahí en medio escuchando este mensaje, diciendo ser cristianos y se habían comprometido con el mundo. Ellos debían estar aterrorizados, como debe estar todo aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo, que no está cubierto por su sangre, por medio de la fe. Apocalipsis capítulo 6. Los incrédulos, cuando vean al Señor Jesucristo, a este Señor Jesucristo venir en su segunda venida, no les quedará otra más del terror que clamar a los montes y a las peñas diciendo esto: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Este será el Cordero que vendrá. Teman. Tal es la majestad y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de describir al Señor, a Juan se le procede a describir la batalla final. Versículos 17 al 21. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, inmediatamente después de ver esta majestuosa visión del Señor Jesucristo preparado para la guerra en su segunda venida, Juan ve a otro ángel. Solo que este ángel está en pie en el sol. ¿Y por qué está ahí? Bueno, para hacer una nueva invitación. Estar en pie en el sol le permitiría al ángel que su mensaje fuera escuchado por todos. En el versículo 9, como vimos la semana pasada, se había invitado a los creyentes a la cena de las bodas del Cordero. Bueno, ahora este ángel iba a hacer una nueva invitación a otra cena, a la gran cena de Dios. Solo que para esta segunda cena no serían los seres humanos los que serían invitados, sino, como leemos en el versículo 17, todas las aves que vuelan en medio del cielo. Serían las aves de rapiña las que van a ser invitadas a la cena, a la gran cena de Dios. ¿Y cuál sería el menú? ¿Cuáles serían los bocadillos que les serían servidos a las aves del cielo? Bueno, como leemos en el versículo 18, el menú consistiría de las carnes de reyes y capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.
El menú entonces que les será servido las aves del cielo en el día final consistirá en la carne de todos los incrédulos que serán destruidos por el Señor en su segunda venida. No habrá distinción alguna. Todos los incrédulos, sin excepción alguna, todos los rebeldes, sin excepción alguna, desde los más poderosos hasta los más pobres y débiles, todos serán destruidos por el Señor. Todo aquel que ha vivido su vida en rebeldía contra el Creador, así fuera rico o pobre, grande o pequeño, será destruido por el Señor Jesucristo y servirá de alimento a las aves del cielo. Y notemos esto, esta invitación se hace antes del regreso del Señor Jesucristo. Él no ha descendido aún en esta visión de Apocalipsis 19. Y ya la invitación está siendo hecha. ¿Por qué? Porque desde antes se sabe que el Señor, cuando descienda, va a ser victorioso sobre sus enemigos. Como dijo Grant Osborne, en el escatón, o sea, en el día final, habrán dos grandes banquetes mesiánicos: la fiesta con el Cordero para los santos y la fiesta de los incrédulos para las aves de rapiña. Los santos serán parte del gran banquete y los incrédulos serán el gran banquete. Ahora, esa ilustración del gran banquete de los incrédulos, a las aves de rapiña, Dios destruyendo a los incrédulos, es tomada por el Señor de la visión que el profeta Ezequiel habló acerca de Gog, uno de los enemigos del pueblo de Israel. Ezequiel profetizó de la siguiente manera en Ezequiel 39. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que puse sobre ellos. Ezequiel estaba profetizando sobre la destrucción del Señor Jesucristo sobre todos sus enemigos, sobre Gog, y cómo Dios iba a invitar a las aves del cielo, a las fieras del campo, que comieran todos los cuerpos de esos enemigos suyos que él iba a destruir. Bueno, lo mismo que está viendo el apóstol Juan aquí. Lo que el Señor le está mostrando es la terrible destrucción que Él traerá sobre todos sus enemigos en el día en que Él vuelva a la tierra. Una destrucción que, como dijimos, no hará excepción de personas, y esto es muy importante. ¿Quién va a quedar aquí vivo? Ninguno. Ninguno de los incrédulos quedará vivo. Y sus cuerpos serán dejados como comida para las aves del cielo, un símbolo de maldición. Deuteronomio capítulo 28 se nos dice que dejar un cuerpo en el campo para comida para las bestias del campo, las aves del cielo, era un signo de maldición. Bueno, estos hombres, eso es exactamente lo que sufrirán. La maldición de Dios por causa de todo su pecado y rebeldía, por haber vivido sus vidas como a ellos les parecía mejor y no como Dios se los había ordenado. Ahora, luego de escuchar esta invitación, Juan ve a la bestia comandar su ejército. La bestia se prepara entonces para la batalla final. Y lo hace primero congregando a los incrédulos a la batalla, primero los reyes y luego a todo su ejército. ¿Para qué? Para hacerle guerra al Señor Jesucristo. Para guerrear, como dice el versículo 19, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esa es la locura del pecado. Este es el Señor Jesucristo y el hombre osa rebelarse contra Él. Mis hermanos, esta es la batalla de Armagedón, la batalla final. Los incrédulos, como hemos dicho todas estas semanas, piensan y pensarán que son ellos los que se están uniendo contra el Señor.
Cuando ellos debían más bien estar sabiendo que eran ellos los que estaban siendo congregados por el Señor para destruirlos a todos. El río Éufrates aquí ha sido secado. El camino ha sido preparado ¿para qué? Para el Señor destruir a sus enemigos en esta batalla. Como leemos en el Salmo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Eso es lo que pasa en este día. Los ejércitos se han alistado, pero notemos lo que hace falta en la descripción de esta batalla final. ¿Cuántos de nosotros hemos visto en la televisión, en el cine, batallas entre uno, dos o más ejércitos? Lo que vemos siempre es un combate. Vemos soldados de un ejército hiriendo a los soldados del otro ejército y viceversa. Sangre por todos lados. Pero es eso lo que vemos aquí en Apocalipsis 19. Ciertamente hay dos ejércitos. Ciertamente hay dos capitanes comandando cada uno de sus ejércitos. Pero lo que no hay es una batalla. Aquí hay una matanza, pero no una batalla. Después de que Juan nos describe el ejército satánico listo para la guerra, lo que vemos inmediatamente después es el resultado de la segunda venida de Cristo. ¿Podemos ver esto? No hay batalla. El Señor vuelve y tenemos después la narración de lo que sucede después. Los ejércitos listos para la guerra, pero el Señor vuelve y lo que tenemos a partir del versículo 20 es la captura de la bestia, la captura del falso profeta y la destrucción de los incrédulos. Sí, el Señor tiene un ejército que viene detrás de Él, pero Él no necesita a nadie a su lado para destruir a sus enemigos. Él es el Dios de los ejércitos. Así como ahogó a Faraón en el Mar Rojo, Él solo. Así como se trajo abajo toda una ciudad, trayéndose abajo primero los muros de la ciudad de Jericó. Así como destruyó a 185,000 asirios en una sola noche, así mismo hará el Señor a los compinches de Satanás y a los incrédulos. La bestia y el falso profeta parecían ser muy poderosos, pero en la segunda venida de Cristo revelará que ellos no eran rivales para nuestro Señor. El Señor no va a necesitar que su ejército mueva un solo dedo, que agarre una sola espada. Él mismo, con la espada que sale de su boca, será suficiente para destruirlos a todos. Así de poderoso es el Señor. El Señor saca la espada de su boca y la batalla se acaba en un instante. Ahora veamos lo que le sucede a los enemigos del Señor. Los primeros en caer son la bestia y el falso profeta. Ambos, dice, fueron apresados, literalmente tomados por la fuerza y echados vivos al infierno, al lago de fuego que arde con azufre, el lugar del castigo para los enemigos de Dios. Ahora, ¿qué le pasó a los incrédulos? Los que habían adorado la bestia, los que se habían dejado marcar en la frente y en su mano derecha, los que piensan y viven como el mundo. ¿Qué les pasó a ellos? Bueno, todos ellos, se nos dice en el versículo 21, todos ellos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y esa espada, mis hermanos y niños, no es otra cosa que la palabra del Señor. Es esa palabra que penetra los corazones de los hombres hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, como dice Hebreos capítulo 4. Esa palabra que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres. El Señor habla y su palabra penetra los corazones de los incrédulos, revela su pecado y rebeldía, los condena y los destruye. Y caen muertos para servir únicamente como alimento para las aves del cielo. Qué triste va a ser para los incrédulos aquel día. Pasaron sus vidas pensando que todo iba a estar bien,
pensando que no importaba cómo ellos vivieran sus vidas aquí en la tierra, pensando que no importaba si ellos vivían rebelándose contra el Creador. Lo que se le está mostrando a Juan es que en este día final ellos sufrirán las consecuencias de haber vivido de la manera en la que vivieron. Ellos sufrirán las consecuencias de haberse rebelado contra el Dios Todopoderoso, su Creador. Será algo espantoso para ellos. Ahora, mis hermanos, Babilonia fue destruida. Capítulos 17 y 18. La bestia y el falso profeta han sido destruidos aquí. Solo queda un enemigo por destruir. Es lo que estaremos viendo la próxima semana en el capítulo 20. Pero ahora la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Cómo podemos aplicar en nuestras vidas lo que hemos visto el día de hoy? Bueno, primero respondiendo esta pregunta. ¿Cómo debe vivir el cristiano a la luz de la realidad de la segunda venida de Cristo? Cristo va a volver. Recordemos, Él es fiel y verdadero. Él ha dicho que Él va a volver. Es una realidad. ¿Cómo debe vivir el cristiano entonces a la luz de esa verdad? Esa es la pregunta que Juan quiere contestarnos en el libro. Es la pregunta que el Señor quiere contestarle a estos hermanos también. ¿Qué le dijo a muchas de estas iglesias en Asia Menor? He aquí, vengo pronto. ¿Cómo se suponía entonces que estos hermanos debían vivir? ¿Cómo debe vivir el cristiano entonces a la luz de la segunda venida de Cristo? Bueno, yo creo que primero creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué hace el cristiano que entiende que el Señor va a regresar un día? Bueno, su deseo es crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para él. Es muy diferente a cómo viven los incrédulos. A los incrédulos no les interesa si Cristo viene o no. Ellos van a vivir sus vidas como a ellos les da la gana, no como el Señor su Creador les dijo que vivieran. Bueno, el cristiano ha sido transformado de tal manera, ha sido regenerado, cambiado desde adentro hacia afuera, que su deseo es ahora vivir una vida que agrade a su Dios, obedeciéndole. ¿Por qué? Porque entiende que su Señor es el amo de todo. Él es su Señor, que uno es su esclavo, viviendo una vida queriendo agradarle a Él. ¿Cuál fue la condenación que leímos en Apocalipsis capítulo 14 de los incrédulos? Póstrense, adoren, alaben, glorifiquen al Dios su Creador. Eso es lo que no hacen los incrédulos. Bueno, el cristiano vive de tal manera, queriendo conocer cada vez más la voluntad de Dios para él. ¿Para qué? Para vivir una vida de adoración a su Dios. Y la voluntad de Dios Él no la dejó registrada en su palabra. Entender que el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra debe llevar al cristiano a crecer en el conocimiento de las Escrituras. Él quiere saber cómo es que su Dios quiere que él viva ahora. Eso fue lo que escuchamos ahora en la mañana del pastor Alex. Si usted sabe que Cristo es el fiador del nuevo pacto, ¿cómo vive el cristiano? Bueno, ya entendiendo que no vamos a cumplir la ley para merecer la vida eterna, sino en respuesta a la vida eterna que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Por lo tanto, disciplinará su vida para estudiar y escudriñar la Biblia diariamente. Yo hoy necesito saber qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué hago hoy? Leo la palabra. El lunes, el martes y el miércoles también necesito saber qué es lo que Dios quiere de mí para su gloria. ¿Qué hace el cristiano? Escudriña y estudia las Escrituras todos los días. Se disciplinará para que
para exponerse semanalmente a la predicación de la palabra de Dios. Él entenderá que si hay algo que él necesita en su vida es que Dios le hable por medio de su palabra. Y por eso hará lo que sea necesario. Le dirá a su familia: vea, el domingo es el día del Señor, yo voy a ir a exponerme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito para vivir una vida para la gloria de mi Dios. Entenderá que no hay cosa más urgente para él que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero sobre todo en las Escrituras, el creyente conoce mejor a su Dios. En eso es más importante crecer. Pero ese conocimiento también viene por medio de las Escrituras. El creyente que conoce, que entiende que el Señor va a volver, va a crecer en su deseo de conocer cada vez mejor a su Señor. Por eso que el Señor se le reveló así a Juan aquí. Él quería que estos hermanos conocieran quién era Él, cuáles eran sus atributos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran perseverar en la fe. Este es mi Señor y Dios. Y cada día quiero conocerle más. ¿Por qué? Porque eso es lo que haremos en la eternidad. Conocer cada día a nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es: ¿estamos viviendo nosotros así? ¿Eso es lo que caracteriza nuestras vidas? Se puede decir de nosotros que se nota ese anhelo de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y en el conocimiento de Él, porque vean cómo lee la Biblia, vean cómo la conoce, vean cómo el Señor lo ha llevado poco a poco a tener un mejor entendimiento de la palabra suya. ¿Es eso lo que caracteriza nuestras vidas? Segundo, vivirá también su vida en esta tierra entendiendo que Dios le ordena al cristiano que viva una vida de santidad. De nuevo, ¿qué es lo que se llamó a estos hermanos? Apártense del mundo, no se comprometan con el mundo. Ustedes han sido santificados por la obra de Cristo en ustedes. Vivan entonces en santidad. Por lo tanto, el cristiano se arrancará el ojo, se arrancará el brazo, se arrancará la pierna. Metafóricamente, ¿verdad? Quitará todo lo que haya en su vida, la televisión, la internet, el teléfono celular, aquella amistad, lo quitará todo que sea un obstáculo para su crecimiento en santidad. ¿Por qué? Porque sabe que eso es lo que Dios lo ha llamado a él. Él orará diariamente para que el Señor obre en él no solo el deseo, sino el trabajar por la santidad. Para no comprometerse con el mundo. Para no caer en el materialismo de este mundo. Para no ser seducido por los ídolos que el mundo produce constantemente. Por eso es que Pablo le dijo a los tesalonicenses que el cristiano no duerme, sino que vela como soldado, vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Es el llamado del Señor a nosotros en el libro de Apocalipsis también, a luchar contra el mundo, contra los ataques de Satanás y contra nuestro propio pecado por el Espíritu, para ser cada vez más santos. Tercero, el cristiano también vivirá con gozo. Si entiende que el Señor Jesucristo volverá, el cristiano vivirá con gozo. Pablo le dijo a los tesalonicenses: estad siempre que gozosos. Estos hermanos en Asia Menor estaban sufriendo cosas terribles. Ya sabemos. Pero si había algo que el Señor quería que ellos entendieran, es que la esperanza que nos ha sido dada a nosotros los creyentes en Cristo Jesús debe expresarse en el cristiano en una vida de gozo. Si nosotros tenemos esperanza, viviremos con gozo. Quizás no tengamos nuestras alacenas llenas de comida. Quizás no tengamos un carro. Quizás no tengamos una casa. Quizás tengamos cáncer. Quizás en nuestro trabajo nos estén acosando por nuestra fe. Quizás la estemos pasando mal. Pero el cristiano tiene una razón para estar siempre gozosos.
la obra de Cristo en su favor, Él ahora tiene la vida eterna. Por lo que Cristo hizo en nuestro lugar, tenemos razón para cantar aquí y ahora. Aleluya. Salvación, gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Eso lo podemos cantar hoy, en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos redimió y nos ha dado una esperanza que no tiene nadie en este mundo, aparte de los creyentes. ¿Hay gozo entonces en nuestra vida? ¿O es lo que caracteriza nuestras vidas la queja y la tristeza, el desánimo? No estoy diciendo que el cristiano no pueda pasar por eso, pero ¿es eso lo que caracteriza mi vida, la queja y el desánimo y la tristeza? ¿O es el gozo del cristiano? La otra pregunta que quiero que nos hagamos ya para terminar es ¿cuál es nuestro entendimiento del pecado? Es algo que nos está mostrando en estos versículos también. ¿Vemos nosotros el pecado como Dios lo ve? ¿O lo vemos de una manera superficial? Hoy en día vivimos en tiempos donde cualquier mención de consecuencias, de retribución, de venganza por algo que hayamos hecho es visto con malos ojos. Está de moda dentro del cristianismo negar hasta la existencia del infierno, porque Dios es amor y Él jamás podrá enviar a un hombre como yo al infierno. No solo porque Dios, dicen muchos, no será capaz de castigar, sino porque el hombre no es tan malo, dicen ellos, como para ser enviado al infierno. Ese es el problema. No solo que nuestra visión de Dios no es lo que debería ser, sino que la visión de nosotros los hombres no es tampoco como la que debería ser. Pensamos demasiado bajo de Dios y pensamos demasiado alto del hombre. Bueno, es contra esa idea del pecado contra la que habla el libro de Apocalipsis. Especialmente nuestro pasaje aquí en Apocalipsis 19. Nosotros no podemos tener una visión baja del pecado. ¿Por qué? Porque vean lo que hace el Señor por un solo pecado a los incrédulos. Los destruye a todos. Dios, mis hermanos, es santo. Y es por su infinita santidad que Él odia y tiene que odiar el pecado. Y es por la maldad del pecado que existe el infierno. El infierno no es solo para Hitler, no es solo para los asesinos, para los pederastas, para los homosexuales. El infierno es también para los mentirosos, para los borrachos, para los adúlteros, para los lujuriosos, para los desobedientes a sus padres. Para ellos es el infierno también. Aquellos que desobedecen a Dios en lo que Él nos ha revelado en su ley. El infierno es para todo aquel que practica el pecado en su vida. Al que ama el pecado, diga o no diga ser cristiano. Pero de nuevo, ¿es ese nuestro entendimiento del pecado? ¿O continuaremos nosotros diciendo mentirillas blancas? Porque no vemos la mentira como algo, como Dios la ve. Como un pecado digno del infierno. El Señor tiene ojos como llama de fuego y ve todo lo que hay en nuestro corazón. La última pregunta que quiero que nos hagamos es la siguiente. Y esto es para aquellos entre nosotros que pueden decir que no son cristianos. Aquellos que pueden decir que realmente yo no sé lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Mi pregunta para ustedes es esta: ¿cuál de las dos cenas será invitado usted? ¿A la cena de las bodas del Cordero o a esta gran cena de Dios? ¿Será usted invitado o servirá usted de festín para las aves del cielo? Lo que se nos ha presentado el día de hoy en estos versículos es que la segunda venida de Cristo, Él vendrá como un guerrero. Y Él vendrá para destruir a todos aquellos que no han doblado sus rodillas ante Él en esta vida.
que no han reconocido que Él es el Señor, que Él les ha dado una manera de vivir y que ellos han deshonrado eso, se han rebelado contra la ley de Dios y han vivido sus vidas como ellos han querido. Si usted no responde en esta vida en arrepentimiento y fe, si usted persiste más bien en vivir en su pecado, lo que verán aquel día es la espada del Señor traspasándolo a usted. Niños, ahora se acerca la Navidad. Nosotros recordamos esa verdad de que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo infinitamente glorioso, teniéndolo toda la gloria en el cielo, se humilló a sí mismo. Se hizo hombre viniendo a la tierra y nació como un bebé y creció, trabajó como un carpintero porque era pobre, no tenía nada y vivió luego una vida de perfecta justicia desde que nació, sin pecado, y siendo el Rey del universo, puso su rostro para ir a Jerusalén y entró en aquella ciudad, la ciudad del rey, no sobre un caballo, sino sobre un pollino, humilde, trayendo el evangelio, las buenas noticias de salvación a los hombres. El día de gracia es hoy. Todavía estamos en el tiempo de la gracia del Señor Jesucristo para con los hombres. El Señor no ha regresado y por medio de su iglesia el Señor está llevando su evangelio a las naciones, a los hombres. ¿Para qué? Para que ellos entiendan su pecado contra el Creador y para que entiendan que deben arrepentirse y buscar esconderse de la ira de Dios en el Señor Jesucristo por la fe. Porque cuando Él vuelva, de nuevo, Él no volverá en un pollino. Él volverá como el Rey majestuoso, como el guerrero divino, montado sobre un caballo para destruir a sus enemigos. Y si usted no ha doblado su rodilla en esta vida y no se ha arrepentido de sus pecados y no le ha entregado a Él su vida, usted será considerado su enemigo y será destruido en aquel día. Es por eso que nosotros hoy como iglesia local le instamos a usted a que se rinda a los pies del Señor Jesucristo y entienda que solo en Él podrá ser usted invitado a la cena de las bodas del Cordero y pasar con Él toda su eternidad. El Espíritu Santo toque su corazón el día de hoy y traiga arrepentimiento y fe a su vida. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias por recordarnos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por recordarnos la gracia que ha sido derramada sobre nosotros, que no experimentaremos por nuestra fe esta destrucción en el día final. Y más bien pasaremos la eternidad con Cristo nuestro Señor, celebrando esa salvación que tú lograste por nosotros en tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, que nosotros como iglesia local, como individuos, podamos vivir a la luz de esa realidad para la gloria de tu nombre. Y te pedimos también por aquellos que entre nosotros están hoy aquí y que están viviendo, Señor, para el pecado. Te pido, Señor, que hoy tú, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, los confrontes ante la realidad de lo que les espera de seguir viviendo sus vidas así. Que hoy, Señor, los traigas al arrepentimiento y a la fe. Hoy es el día de salvación. Salva, Señor, a nuestros niños. Cambia sus corazones y dales vida eterna, Señor. Para tu gloria lo pedimos. En el nombre de tu Hijo.